Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. ¿Lo cree? ¿Usted sí lo cree a esta hora? Bien, yo también lo creo y yo creo que Dios tiene algo bueno para esta hora. ¿Lo cree? Bien, es importante que no olvidemos lo que hemos estado aprendiendo. El que yo sepa que si Jesús caminó sobre las aguas, dice la Escritura que cosas mayores haremos. ¿Lo cree usted? Entonces, imagínese, si Él caminó sobre las aguas, dice que usted y yo haremos todavía cosas mayores. Y bueno, hemos estado hablando con respecto a cómo es como yo puedo caminar a lo mejor sobre las aguas y no específicamente un líquido que conocemos como H2O, ¿verdad? Sino que es algo que Dios quiere que yo aprenda a caminar sobre lo que la gente me dice que no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Que yo aprenda a caminar sobre lo que la gente me dice no se puede. El mundo me puede decir no se puede hacer eso, pero cuando yo puedo entender que el Espíritu Santo me da la fuerza, me da la fe para caminar, entonces yo sé que puedo caminar sobre ese lugar. Lo creemos. Entonces es muy importante que usted y yo veamos cómo Dios nos lleva a través del tiempo, a través de la madurez de cada uno de nosotros a poder entender que hay cosas que sí se pueden hacer cuando el mundo dice que no se puede. Y aquí yo lo único que puedo ver es que en muchas ocasiones hemos estado enfermos. Yo no sé si usted se ha enfermado de alguna cosa que ha sido difícil en su vida, que ya los médicos dicen que ya no se puede. Y yo he conocido muchos milagros, he sabido cómo Dios trata, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, cómo Dios sana a esa persona y de repente dice, es que los médicos dijeron que no sabían cómo había sucedido y que pues realmente es un milagro. Entonces, qué bueno que lo digan, ¿verdad? Pero el punto es que cuando a uno le dicen que está enfermo o cuando a uno le dicen que tiene un problema muy grande, pues pareciera ser que hay un mar enfrente de usted y que no va a poder atravesarlo. Yo he visto dos cosas en mi vida, una de dos. Una, o es camino sobre las aguas o Dios abre el mar. Pero de que puedo estar del otro lado, puedo estar del otro lado. ¿Lo creemos? ¿Sí lo cree usted? ¿Por qué? Porque Dios es bueno con sus hijos. ¿Con quiénes? ¿Usted es hijo de Dios? Ok, entonces Dios es bueno con todos nosotros, lo creemos. Cierre sus ojos tantito y dígale, Padre, yo sé que tú me has llevado en este tiempo a aprender a orar contigo. La semana pasada aprendí, Señor, que hubo un momento donde la roca fue golpeada. Pero también aprendí, Señor, que la segunda vez que tú le dijiste a Moisés, no le dijiste que la golpeara, tú le dijiste que le hablara. Y Señor, sabemos que podemos entender que el propósito de esa roca era establecer desde mucho tiempo antes cómo tu Hijo Jesucristo primero iba a ser golpeado, llevado a la cruz, pero que la roca, en segundo término, nosotros le podríamos hablar a Él. Jesucristo es nuestra roca firme. Y yo puedo entender, Señor, que tú me estarás llevando en un tiempo a tener una mayor comunión contigo. Dile, así lo creo, Señor. Una mayor intimidad con tu Espíritu Santo. Entender lo que tú quieras hacer conmigo, ese es mi deseo, Señor. Dile gracias porque tú me enseñas, porque tú me guías. Y te alabo, Padre, porque ahora entiendo que tu propósito en mi vida es grande. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañe a Lucas y vamos a leer el capítulo 10. Lucas capítulo 10 y vamos a leer el versículo 17.
Lucas capítulo 10, Evangelio de Lucas capítulo 10, y vamos a leer el versículo 17 al 22. Si lo tiene, diga amén. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, dice la palabra. ¿Cómo dice? Volvieron los 70. ¿Cómo volvieron? Dice que volvieron medios temerosos, tristes. No, dice que volvieron ¿cómo? Con gozo. ¿Qué decían? Señor, aunque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18, dice la escritura. Y les dijo, Jesús les dijo, yo veía a Satanás ¿qué? Caer del cielo como un rayo. Siguiente versículo, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, repita conmigo, toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice la palabra. ¿Nada qué? ¿Qué te va a dañar? Nada te va a dañar. Versículo 20, ¿qué dice la escritura? Pero no te regocijes de que los espíritus se os sujeten, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Versículo 21, ¿qué dice la escritura? Jesús se regocijó. ¿Hay quien también se regocijó? Jesús también estaba alegre. Ellos venían alegres. ¿Y cómo estaba Jesús? Alegre también. No es como algunos de nosotros que de repente alguien viene con gozo y fíjate que pues, sí, qué bueno, bye. ¿Verdad que a veces somos así? Bueno, no es como nosotros. Jesús se goza con los que se gozan, amén. Y dice la escritura, dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice, porque ¿qué? Escondiste estas cosas. ¿De quiénes? De los sabios y entendidos, y las has ¿qué? Revelado a quiénes. ¿A quiénes? Pero si son discípulos, ¿con quién está hablando? Entonces hay un error ahí grande, ¿verdad? La corregimos y le ponemos que son discípulos. No, tiene mucho que ver ahí, dice la escritura, versículo 22, ¿qué dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo la quiera, ¿qué? ¿Lo quiera qué? Revelar. Entonces, esto es muy importante, que yo creo que aquí hay algo que Dios me está hablando. Porque dice la palabra en el versículo 21 nuevamente, dice, Él se regocijó. Jesús se regocijó mucho, dice la escritura. No nada más fue un gozo. Hay quienes me habían compartido hace muchos años, que yo estaba joven, poquito más joven, no tanto como ahora, y dice que ese regocijar era que Jesús había saltado, dar una vuelta en el aire y vuelto a caer. Yo no sé si eso sea algo verídico, pero él habló de una manera que la manera en la que Jesús se regocijó fue haber saltado y haberse regocijado y haber dicho algo así. Yo no lo veo tan lejos, porque en la palabra hay una escritura donde en una ocasión David, dice la escritura, que él traía el arca del arca del pacto hacia el lugar donde él había establecido, que era una tienda, pero cerca de donde él estaba en su casa. Y cuando él traía el arca, dice que había gente danzando, y él como rey se despojó de sus vestiduras y él iba danzando delante del arca del Señor. Tanto así que Mical, su esposa, lo deshonró, se burló y dijo, mira nomás el rey, qué bien te veías allí tú. Y David le dice, bueno, pues más vil me haré, dice, estando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba regocijándose. Él no estaba danzando para el hombre, él no estaba danzando ni para sí mismo, él estaba danzando para Dios. ¿Estás aquí? Entonces, el punto aquí es para mí, en muchas ocasiones confundimos una madurez
en nuestras vidas, porque yo he hablado de madurez en nuestras vidas, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, 14, que dice la palabra que la madurez es para los que han ejercitado los sentidos. Y esto me habla de sentidos espirituales. Quiere decir que hay sentidos en mi vida que yo debo de ejercitar. ¿Cuándo me doy cuenta que tengo lengua y que tengo gusto? Cuando como algo. O cuando como algo que me gusta o cuando como algo que no me gusta. ¿Sabe cuándo me he dado cuenta? Cuando ejercito más mi paladar, cuando como chile. Siento la boca así, ¿verdad? Y hay muchos que dicen, sí, yo también, pero me gusta, a mí no. Entonces, para mí el comer ahí, yo siento que aún mis hijos dicen, es que no pica, papá, y lo pruebo y sí pica y a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces yo no lo como. El punto es que se ejercitan, el olor se ejercita, la nariz se ejercita, la vista se ejercita, el oído se ejercita, el tacto se ejercita. Aquel que no ve y lee con los dedos, imagínense, se ejercita. Yo he visto monedas que de repente traen braille y no siento ni la cara que trae ahí, pero ellos sí. En muchas ocasiones hay gente que dice soy diestro, sí, pero una vez se lastima la mano, la trae atada como por 5 o 6 meses y se ejercita a la izquierda. Y lo que no podía hacer con la izquierda la ejercita. ¿Estás aquí? En muchas ocasiones nosotros en los sentidos espirituales Dios quiere que pase lo mismo, que los vayamos ejercitando. Y dice que los que ejercitan los sentidos es para los gente que hay madurez. Pero no confundamos una persona que es madura que no va a ser una persona que nunca se va a regocijar. ¿Está usted aquí? O sea, puede ser una persona muy madura y es por eso que yo digo, ¿cómo es que a los discípulos Jesús en ese momento está comparando una gente madura que ha estado años con Jesucristo, que ha estado tiempo con Jesucristo, que vio que los demonios se sujetaban en su nombre, regresaron gozosos? Y Jesús dice, Padre, te alabo y te doy gracias porque escondiste esto de los sabios y se lo revelaste ¿a quiénes? A los niños. ¿Cuáles? ¿Sí me estoy explicando? No está hablando de una persona que es niña, porque está hablando de un discípulo, de una persona que ha estado cerca con él. Esto a mí me daba así en mi cabeza, así como que a veces me explotaba porque el Espíritu Santo todavía no había llegado. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Después de que Jesús muere, resucita al tercer día, está con ellos 40 días, asciende al cielo y 10 días más aproximadamente, más o menos, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y entonces ellos expulsaban también demonios, sanaban enfermos y hacían muchas cosas. El Espíritu Santo está ahora en nosotros. El punto es que allí, en esta parte, dice la Escritura que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús y ellos no traían el Espíritu Santo. Porque todavía no venía sobre ellos el Espíritu Santo. Porque todavía no moría Jesús. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que traiga a quién, para que venga quién, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo. Y dice, Él os recordará todas las cosas. Entonces yo decía, Señor, ¿y por qué? Porque la palabra en sí tiene poder. ¿Cuántos lo creemos? La palabra en sí tiene poder. Y yo he conocido gente, la Biblia me habla también de casos así, de gente que está leyendo y no entiende y va leyendo y de repente Dios le manda a alguien para que entienda lo que él está leyendo. Pero ya desde allí, el simple hecho de que alguien empieza a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es la que lo revela el poder de Dios en mi vida. ¿Qué tenía Jesús? Jesús estaba con los discípulos y ellos eran alimentados del Espíritu de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Del Espíritu Santo que tenía Jesús. Porque Jesús tenía el Espíritu Santo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Estamos aquí?
ellos serán alimentados. Hay gente que así, cuando usted le habla, cuando usted comparte algo con ellos, ellos se quedan con una palabra en su cabeza y dicen, es que fulanita de tal me dijo, es que fulanito de tal me dijo esto, y yo lo creo, y fíjate que me funcionó. Claro, porque la palabra tiene poder. ¿La palabra tiene qué? Allí es donde yo veo que en muchas ocasiones se nos dificulta tanto orar. Le doy gracias a Dios que ya tenemos 4 grupos de oración. Todavía no se llenan las 24 horas, pero tenemos oración lunes, martes, jueves y viernes. 24 horas orando. Y yo lo he visto y he entendido que es Dios quien nos ha llevado a ese tiempo de oración, porque queremos crear un espíritu de oración, como lo oíamos la semana pasada. Saber que hay gente que está orando por ti. Qué padre, ¿verdad? Saber que hay gente que está dedicándole unos minutos a tu vida, pero 4 días a la semana, y durante las 24 horas o el tiempo que se alcance, está orando y está hablando y una bendición sobre tu vida. Esto para mí es maravilloso cuando yo lo veo de esa manera. El punto es que yo le decía, Señor, yo no quiero caer en una monotonía de decir, ay, tengo que orar. ¿Sí me estoy explicando? Ay, tengo que orar. Como si fuera algo impuesto. Mi hermano, si tú crees que es algo impuesto, mejor ni lo hagas. ¿Sí me está escuchando? O sea, si tú crees que la oración es algo impuesto, no lo hagas. Para mí la oración es el momento en el que yo digo, ya voy a ir a hablar con Él. Ya voy a estar con Él. Un poquito más de tiempo sin distracciones. Es bien padre entender cómo Jesús se regocija cuando a usted y a mí me va bien. ¿Sí estamos aquí? O sea, si usted se fija, dice Jesús se regocijó. Y se regocijó porque dijo, híjole, padre que está sucediendo esto. El español tiene palabras medias, ¿cómo le llaman? Que se escriben igual pero significan de diferente manera. Tiene un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿No? Son como sinónimos, no. Es como cuando dice, padre, qué padre que se está llevando a cabo. O sea, la segunda palabra, la primera es, me refiero al papá, pero la segunda es, qué padre, qué emoción, qué bonito. Pero el mexicano dice, qué padre, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa comunión con Dios y salgo gozoso y salgo alegre, salgo bendecido, en cambio de decir, ay, ya acabé, gracias a Dios, ya reporto que ya acabé, ya terminé? No, entender lo que Dios quiere que yo actúe en mi vida es algo que me ha llevado en mi corazón a decir, Señor, quiero estar más tiempo contigo. He hablado con varios pastores, he platicado ya con varios pastores y tristemente algo que dejan de hacer a veces es dejan de orar, se dedican más a ministrar. Y eso es algo para mí que yo digo, Señor, es que no puedo hacerlo. Hablo con otros pastores, me dice, no, yo desde la mañana le digo, Espíritu Santo, qué bueno que estás conmigo, gracias. Desde la mañana Él está diciéndole, buenos días, Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo quiera estar acaparando nuestra vida. No, tú y yo lo necesitamos. ¿Estamos aquí? Entonces, imagínate que en la mañana tú te levantas y dices tú, aquí está la presencia de Dios conmigo, y empiezas a hacer todo lo que empiezas a hacer. Y sabes que el Espíritu Santo está ahí contigo. No es algo religioso, no es algo, ay, sí, tengo que sentir. No, lo sentí, sí, lo siento. No, es su presencia y su presencia está aquí. Y cuando yo lo puedo experimentar poco a poco y mis sentidos van siendo ejercitados, entendiendo su presencia, llega un momento donde mi vida está en ese contacto, en esa comunión con el Espíritu Santo, y ya no me importa otra cosa. ¿Por qué dice la palabra así?
Lo leo de nuevo. Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo, dice la palabra, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Acompáñeme a Proverbios capítulo 27, versículo 11. Proverbios capítulo 27, verso 11. Si lo tiene, léalo conmigo. Proverbios, Salmos, Proverbios y luego Eclesiastés. Entonces está después de Salmos, si usted está buscando en su Biblia, ya sea electrónica o allí. Proverbios 27, versículo 11. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo dice? ¿Sé qué? Hijo mío, dice, y alegra mi corazón. Versículo, digo, el mismo, segunda parte. ¿Cómo dice? Y tendré que responder al que me agravie. Qué interesante, ¿verdad? Suena muy padre. ¿Qué significa? La primera parte sí más o menos me imagino, pero la segunda parte no me imagino muy bien, pero se oye bien, ¿verdad que sí? Amén. Continuamos, ¿verdad? No, ahora me dice, fíjate bien lo que dice la escritura, leámoslo de nuevo, léalo todo junto. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. ¿Quién me lo explica? Pues usted, pastor, usted está aquí para explicármelo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer otra traducción. Dice la palabra: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo responda al que me afrenta. Salió peor. Bueno, cómo es complicada la palabra, ¿verdad? Qué bárbaros. No sé por qué no me lo explican de otra manera. Dice otra traducción: hijo mío, hazte sabio y alegra mi corazón. Y quita de ti o remueve de ti palabras de reproche. Wow. Vamos bien. Amén. Vamos, ahora sí que no entiendo nada, dijo alguien. Saber cómo responder al que me agravie. Pero ahí dice algo muy importante. Yo, dice Dios, yo tendré que responder al que me agravie. Voltee para acá. Muchos de nosotros actuamos de alguna manera, no sé si usted le ha pasado, lo ha hecho o se lo han hecho. De repente alguien le dice: oye, fíjate que esto, y usted sabe que es muy inteligente lo que hizo. Y de repente cuando lo hizo, porque usted le puede decir: oye, amor, haz esto, y ella lo hace. No, haz esto, y ella lo hace. No, haz esto. Porque yo se lo estoy diciendo, pero ella no lo hace como yo lo quiero. Y ya de repente llego yo y yo lo hago y ya dice: ay, pues es que todavía no te he aprendido a leer la mente. Claro, pues no ha aprendido a leer la mente. Pero yo no le estaba diciendo algo difícil. El punto es que en muchas ocasiones usted y yo hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Pero hay gente que me lo reprocha cuando yo lo hago bien. Hay gente que me reprocha lo que yo estoy haciendo bien. Porque en vez de decirme: oye, qué bárbaro, qué inteligente, a la otra voy a poner más atención. No decimos eso. Lo primero que decimos es: pues sí, pero yo no te puedo leer la mente. Ese es un reproche. A veces nuestros hijos llegan y: mamá, esto. Me pasó en una ocasión que vi un video de un niño que le dijo a su mamá, le dijo: mamá, mañana tengo que ir con disfraz de castor. Y la mamá, ¿sí vio el video?
¿Se acuerda de haberlo visto? La mamá empieza a construir y hace y va y quita y hace un disfraz de castor y lo hace muy bonito, y a las 3 de la mañana todavía está cosiendo, tomándole ahí medidas al niño. Termina al día siguiente, el niño ya va vestido de castor en la parte de atrás del carro, y así la mamá bien contenta cuando el niño empieza: vamos castores, vamos a Belén. Y la mamá se frena el carro y se da cuenta que no era un castor, que como él tenía que ir disfrazado era de pastor. Y entonces hay cosas que yo digo, ¿cómo el niño pues le pudo haber hecho a mamá? No, mamá, de castor. A ver, pues explícame bien. Como el que le dice el niño a la mamá o al papá, le dice: papá, ¿qué es sexo? Y el papá tiembla, ¿verdad? Y empieza el papá a explicarle y a decirle, y empieza con muchas cosas a tratar de enseñarle al niño qué es sexo, y total termina ya así, y el niño le dice: y todo eso cabe en este cuadrito porque dice sexo M o H. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas veces así hemos sido nosotros? No entendemos muchas cosas y pareciera ser que la respuesta es tan compleja, pero muchas veces nosotros es tan sencilla, pero nos lo reprochan. Y hay cosas que así pasa en nuestra vida. Cuando nosotros, dice la escritura, póngame el versículo nuevamente, dice: sé sabio, hijo mío, ¿y qué? Alegra mi corazón, y así tendré cómo responder al que me agravie a mí. Ven para acá. Rápido, aquí. De repente Jonathan hace algo y lo están agraviando, pero él tiene sabiduría y tiene conocimiento y tiene inteligencia. Él sabe hacerlo, pero usted le reprocha. Usted le hace algo, usted lo agravia, y entonces Dios dice: oye, es que sí, yo sí te entiendo, dice el Padre. Yo te comprendo, pero me están agraviando a mí. ¿Están burlándose de Dios? No, se están burlando de ti. Por eso Dios dice, no me lo quiten, dice la escritura, dice la palabra: sé sabio, hijo mío, ¿y qué? Alegra mi corazón, y tendré a través de ti que responder al que a mí me agravie. Tú necesitas ser ¿qué? Sabio, para que de esa manera el Señor no sea reprochado, el Señor no sea agraviado, el Señor no sea. Pero ¿qué dice el Señor? Que a través de mí, que a través de quién, de mí, de ti como hijo, nadie lo agravie a él. De repente hay gente que dice no y es cristiano, y dice Jesús: ¿y yo qué culpa tengo? ¿Cómo actuamos? ¿Bajo qué sabiduría estamos actuando? ¿Bajo qué conceptos estamos actuando? ¿Qué es lo que a veces nosotros estamos haciendo mal, que hacemos ver mal a Dios? ¿Es porque Dios se equivoca? No, Dios es bueno y Él no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Nosotros a veces no actuamos en esa sabiduría. Y yo veía cómo Dios está en este momento hablando, está diciendo las cosas y me está diciendo: hijo mío, sé sabio. Y aquí dice Jesús que esas cosas las ocultó de los sabios, las ocultó de los inteligentes, para revelarse ¿a quiénes? A los niños. ¿A quiénes? A los niños. ¿Usted conoce el corazón de un niño? ¿Cómo es el corazón de un niño? ¿Se enoja? Sí, sí se enoja. ¿Y dura amargado toda la vida? No. ¿Cómo es un niño entonces?
Se enoja porque el niño le agarró la paleta, su amigo le robó la paleta. Y ahí está enojado un ratito. Y ya nomás se contenta y al rato los dos están chupando la misma paleta. No pasa nada. Eso es el corazón de un niño. Ayer me golpeó, ayer me hizo algo, pero al día siguiente estoy con él como si nada. Ese es el corazón de un niño. No guarda rencor, no guarda enojo, no está diciendo cosas de amargura y todo. ¿Y qué pasó con los que crecimos? Es que ya somos más maduros. Es que ya somos más inteligentes. Sí, pero dice el Señor, no, dice, la sabiduría que Dios entrega en este tiempo es para aquel que es un niño. ¿Y qué hace un niño? Al rato los dos andan jugando. Ahí primero se estaban peleando y ahora están risa y risa. Ese es el corazón de un niño. Por eso el regocijo para mí es algo entender que no es solamente de aquellos que no son sabios y que no son inteligentes. No, el regocijo es para alguien que conoce verdaderamente a Dios y se alegra y se goza con Dios. Uy, qué bendición, ¿verdad que sí? Amén. ¿Verdad que estamos bien contentos? Sí, pastor. Lo que usted diga, amén. ¿Verdad que estamos así muy alegres? Sí, pastor, lo que usted diga, amén. ¿Está usted alegre? ¿De veras? Dígale, mándele un WhatsApp a su cara y dígale que está alegre. Proverbios capítulo 10. Vamos a aprender algo hoy. Quiero que aprendamos algo que Dios me enseñaba. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra. Proverbios capítulo 10, verso 1. Hemos estado aprendiendo de proverbios los discípulos. ¿Verdad que sí, discípulos? Todos los discípulos del Señor han estado aprendiendo los proverbios. Dice la escritura, proverbio de Salomón 10:1. ¿Lo tiene? El hijo sabio, ¿qué? No lo escucho. ¿Qué dice? ¿El hijo sabio qué? Alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Quién quiere que sus hijos sean sabios? Oh, las mamás sí dicen amén. Yo no quiero un hijo que no sea sabio. Nadie quiere un hijo que no sea sabio. Todos queremos un hijo que cuando crezca tenga sabiduría, aprenda a hacer las cosas como las debe de hacer. No es algo que sea un deseo diferente al que Dios quiere que tengamos. Dice la escritura, si yo lo leo para mí, dice, el hijo sabio alegra al padre. ¿El hijo sabio qué? ¿Alegra a quién? Al padre. O sea, yo no pienso en mi hijo, que mi hijo sabio va a alegrarme a mí. Yo lo veo en mí. Si yo soy sabio, ¿qué dice la escritura? ¿Voy a alegrar a quién? Al padre. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que yo alegre a quién? Su corazón. Entonces dice la palabra, sé sabio, hijo mío. Sé sabio para que no haya un reproche contra mí. Usted ha visto en muchas ocasiones que muchas veces el hijo hace lo que ve hacer al padre. Por eso es que hay muchas ocasiones que el hijo sabe que podemos faltar a la iglesia. Al buen entendedor, pocas palabras. El hijo sabe que podemos no leer la Biblia. El hijo sabe que podemos hacer otra cosa. El hijo sabe que podemos hacer otra cosa cuando es tiempo de estar en el Señor. Y hay cosas que el hijo aprende. Y luego dice, ¿pero dónde lo aprendiste? Pues dice, pues tú me lo enseñaste. Pero cuando te lo enseñé, pues no te diste cuenta. Pero yo lo aprendí. Entonces son cosas que allí es donde yo veo que hay cosas que no lo hagamos por nosotros, lo hacemos por nuestros hijos. Eso es lo que la gente dice, pero dice, hazlo por ti. Porque el padre, cuando tú eres sabio, el padre va a estar gozoso. ¿Estás aquí? El padre va a estar ¿qué? Gozoso. ¿Tú quieres alegrarle al padre? Haz lo que dice la palabra, porque tú y yo somos hijos. Ahora, fíjese bien, quiero que veamos esta palabra, porque le voy a decir
3 cosas que usted y yo debemos de aprender hoy con respecto a lo que Dios quiere decir en mi vida. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios algo y no se ha cumplido? ¿Alguien le ha pedido a Dios algo que no se haya cumplido? Nomás 1, 2. Bueno, son pocas. También 3, ya levantó un tercero la mano. 4, 5, pues no. A ver, ¿alguien ha tenido, ahora sí dígamelo, ¿alguien ha tenido algo que Dios no le haya cumplido? Ok, bien. ¿Quiere que Dios se lo cumpla? ¿Seguros? ¿Quiere que Dios conceda esa petición de su corazón? ¿O no lo quiere? Bien, vamos a leer entonces. Son 3 cosas las que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Vamos a leer el Salmo 37. Está antes de Proverbios. Salmo 37. Y vamos a leer el versículo 4. Salmo capítulo 37, verso 4. Dice la escritura: léalo junto conmigo. ¿Qué dice? A ver, hasta ahí. ¿Cómo es deleitarme en Jehová? Alegrarme. ¿Qué más? Gozarme. ¿Qué es deleitarme? ¿Qué es deleitarte? Mire, yo le voy a decir algo. Yo puedo estar con un grupo de gente, con un grupo de discípulos, cuando estoy así, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en familia, pero a mí me deleita estar con mi esposa. Porque es algo diferente. ¿Está aquí? ¿Sí estamos aquí? A mí me deleita, es diferente. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Dice el Salmo 133. Hay una armonía, estamos juntos y hay un deleite. Dice el Señor que es algo delicioso también para Él. Pero hay cosas que a mí me deleitan. Y que cuando yo entiendo que eso no lo cambio por nada, el día de que cumplo 18, cada 18 de mes quiero estar con ellas, invitarla a desayunar, aunque sea unos tacos de birria, pero quiero estar con ella. ¿Estamos aquí? Aquí dice la palabra: deleítate en Jehová. ¿Cómo? Deleítate en su presencia. Déjeme lo profundizo un poquito más. Me ha tocado ver gente que tiene un problema de salud, llámese cáncer, y no deja de estar adorando al Señor y buscando su palabra, y Dios la sana, y una vez de que Dios la sanó, ya se olvidó, dejó de venir. Y yo digo, ¿qué se sentiría si usted fuera Dios y que una vez que trajo la sanidad a esa persona, ahora se olvida de usted? O sea, imagínese. Como los leprosos. Fueron 10 los sanados y nomás 1 regresó dándole gracias a Dios, a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No fueron 10 y era samaritano? ¿Que no eran 10 los que fueron sanados? Imagínense cuántas veces nosotros a veces estamos pidiéndole al Señor y aquí estamos, pero cuando ya no necesitamos nada, y hay cosas que dice Dios, o sea, no, yo no lo voy a buscar nada más cuando lo necesito. Qué padre que lo pueda necesitar cuando lo necesito, pero yo lo busco aunque no lo necesite. ¿Por qué? Porque esa es mi delicia. ¿Por qué? Porque ahí me deleita estar con Él. Buscarlo, buscar su rostro, entender que allí es donde yo me puedo deleitar con el Señor. Ahí es donde yo aprendo, donde a mí me gusta, donde quisiera estar más tiempo con Él. Sí, ahí es donde dice la palabra: deleítate a sí mismo. ¿En quién? En Jehová. Sígamelo poniendo en la pantalla. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué más dice? Y Él te concederá.
las peticiones de tu corazón. Número 1, deleítate. Anótele. Número 1, deleítate en el Señor. Número 1, deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿No se han cumplido? No te preocupes, deleítate en el Señor, dice su palabra. Versículo siguiente, ¿qué dice la palabra en el siguiente versículo? Versículo 5, ¿qué dice? Encomienda a Jehová tu camino. Número 2, ¿qué dice? Confía. Número 2, ¿qué dice? Confía en Él y Él hará. Número 1. Número 2, confía. A veces me ha pasado que siento que lo que predico es que Dios me está hablando a mí y no para decírselo a ustedes. Y siento que cuando me lo dice el Señor es porque lo comparto, yo soy bien compartido y se lo digo, pero porque hay veces que cuando mi vida va a pasar una situación, Dios me está diciendo, necesitas escuchar esto, cabezón. Y yo le digo, Señor, aquí estoy, háblame. Y de repente están pasando cosas y me dice, pues órale, camina sobre las aguas. Y yo, tú lo predicaste el domingo, y me pongo a escuchar la predicación de lo que prediqué el domingo. Digo, Señor, sí, tú me vas a ayudar a caminar sobre las aguas. ¿Cuántas veces tenemos problemas tan difíciles que decimos, no se puede? Y decimos, híjole, es que está muy difícil. Sí, pero imagínate yo. Siempre hay alguien que me decía que un dedo así es porque estoy señalando allá. Dice, pero hay 3 para acá. Como Dios diciéndome, te lo digo a ti para que te escuches. Como dice, te lo digo Pedro para que escuches Juan, ¿verdad? Y yo entiendo que hay cosas que cuando Dios habla a la iglesia es porque Dios me está hablando a mí. Ha habido situaciones últimamente en mi vida que sé que Dios me va a ayudar, que Dios va a estar conmigo y puedo buscar otro camino, pero dice, encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él. Ese es el punto en que muchas veces nosotros no hemos entendido que Dios quiere mi plena confianza en Él. Dios quiere que confíe en Él. Te deleitas en Él, te gozas en Él, pero muchas veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ya no vimos la promesa cumplida. Y me desanimo. No, ya Dios se tardó. No, Él hace todas las cosas hermosas en su tiempo, dice la Escritura. ¿Lo cree? Versículo siguiente, verso 6, dice la palabra. ¿Qué dice? Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué más? Espera en Él. Entonces, aquí hay algo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Tener paciencia. Número 1. No más 1, 2. Número 1. Número 2. Y número 3. Espera en el Señor. Espera. No te desesperes. Voltea al que está a tu lado y dile, no te desesperes. Dile, confía. Dile, pero si vas a confiar, necesitas deleitarte. Dice, confía, dice otra traducción, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? No te irrites, no el anterior. Aquí dice no te alteres. Otra traducción dice no te irrites.
No te alteres, dice esa traducción. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Por el hombre que hace ¿qué? Allí es el punto. Yo me deleito en el Señor, vengo a la iglesia, sé que Dios me ha dado mucho, estoy contento, estoy alegre. Él conoce las peticiones de mi corazón, empiezo a confiar en Dios, pero de repente volteo que aquel ya tiene lo que yo quería. Y luego volteo para allá y digo, aquel ya tiene también lo que yo le pedí al Señor. Y luego digo, Señor, si ellos no van a la iglesia, y yo te lo pedí, ajusta la brújula, Señor, porque le cayó a aquel y le cayó al otro. No, dice, no te irrites, no te enojes, no te alteres, confía en Él. Calladito te ves más bonito, dice el Señor, así dice, ¿verdad? Dice, calladito te ves más bonito, dice, cuando confías en mí. Versículo 8, ¿qué dice? Deja la ira, no te excites en manera alguna. No, pues sí, el Señor le da aquel y aquel y hacen eso, pues ahora voy a hacer aquel y aquel lo que hacen ellos. No, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te lo entregue, tu bendición va a ser de gran poder para tu vida y nadie te lo va a quitar. ¿Dónde está tu gozo? En lo que tienes, en lo que puedes hacer, ahí está tu gozo. En lo que sabes hacer, no, Jesús les dice, no se regocijen por eso, gócense de que su nombre está escrito en el cielo. Cuando yo comprendo y entiendo que Dios tiene planes mejores para mí, Él me puede dar lo que le dio a aquel y lo que le dio a aquel al doble, y aún así a mí le voy a decir, Señor, no es mi deleite lo que me diste, gracias porque me lo diste, pero mi deleite es estar contigo, Señor. Cuando yo conocí a mi esposa, empezábamos a hablar poquito a poquito. No hablábamos mucho al principio, pero conforme la iba conociendo más, íbamos hablando más y más y más y más. Y no había celulares, eran teléfonos de los todavía de los que no, ya no eran de los eran ya de teclas. Así es con el Espíritu Santo. Cuando platiques con Él, igual. A lo mejor al principio no platicas mucho porque no sabes ni qué decirle, pero conforme vas teniendo una conversación con Él, Él te va llevando y tú vas abriendo una conversación más amplia y vas teniendo más comunión con Él. Imagínate que si no es un deleite, claro que es un deleite. Va a llegar el momento en que nomás quieres estar con Él. Por eso dice el Señor, deja la ira, abandona el furor, no te irrites, porque solo harías lo malo, dice otra traducción. Siguiente versículo. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar. ¿Y qué dice? Verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Tu hijo crecerá y
cuando crezca vas a tener tanta paz en tu corazón de saber que hiciste lo correcto. 2 versículos más, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y vamos a leer el versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. Y también vamos a leer el capítulo 16, verso 24. Juan 15, 11, ¿qué dice? Estas cosas, todos juntos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y así vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere cumplir el deseo de tu corazón. No te impacientes, deleítate en su presencia, deleítate en el Señor. El día en que vengas, imagínate que ¿a quién le gusta ir al cine? A mis hijos. Les gustan las de Godzilla y todas esas, pero a veces nos invitan y a mí me gusta cuando hay películas que ellos me recomiendan y siempre nos vamos un poquito antes porque compramos así palomitas y qué triste es ver una película ya cuando empezó, ¿verdad? Ya no le agarra sabor. Ayer platicábamos mi esposa y yo con mis hijos que antes las películas con mis papás, cuando mis papás me invitaban al cine y yo estaba chiquillo, de repente mi papá llegaba cuando se estaba terminando la película. Podías entrar el domingo y estar de permanencia voluntaria. Eran 2 películas las que se pasaban en los cines y te podías quedar todo el día viendo las mismas 2 películas ahí en el cine. Ahorita ya cambiaron mucho las cosas. Y recuerdo que en una ocasión me invitaron. Yo estaba jugando en la calle con todos mis amigos y mi papá y mi mamá salieron al cine. Yo no sabía dónde iban y me dijeron: oye, ¿quieres ir con nosotros al cine? Y yo estaba de portero. Y cuando yo dije, bueno, les dije a uno, quédate de portero, y yo me fui con mis papás. Era un domingo en la tarde y pues mis papás se quedaron las 2 películas y ya total terminamos. Y ya cuando yo venía con ellos a la casa, había ambulancia, patrullas afuera de la casa. Mis papás estaban muy asustados, algo había pasado, ¿verdad? Y pues ya llegamos yo con ellos y así yo también asustado, y pues mis hermanas estaban tristes porque también estaban muy asustadas y me andaban buscando. Ellos pensaban que alguien me había robado y me había ido, ¿verdad? Yo me había ido con mis papás, pero mis papás nunca le dijeron a mi familia que me iban a llevar al cine. Entonces ellas se quedaron bien asustadas, pensaban que alguien me había robado. Y pues eso a mí me impactó tanto, todavía lo tengo en la mente, ¿verdad? Yo creo que la culpa no fue mía, porque yo si hubiera ido a mi hermano, oye, voy a ir con mis papás les hubieran dicho, ¿verdad? El punto para mí es que como hay muchas ocasiones que uno entiende la forma a lo mejor de querer llevar a tu hijo contigo y hacer las cosas. Bueno, enséñale a deleitarse aquí también. Amén. Enséñale a deleitarse en la presencia del Señor. Enseñemos a nuestros hijos a deleitarse en la presencia del Señor. El día en que ellos crezcan, hombre, tu gozo, dice el Señor, tu gozo va a ser cumplido. Capítulo 16, terminamos con esto. Quiero que te pongas de pie. Capítulo 16, versículo 24. Otra vez, dice: hasta ahora
Léalo junto conmigo. Hasta ahora, ¿qué dice? Pedid y recibiréis. ¿Para que qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres que haya gozo en tu corazón? ¿Quieres que haya paz en tu corazón? ¿Quieres ver a tus hijos sin que haya en tu vida el que allá dice la Biblia, el hijo sabio alegra al padre? Dice, pero el necio es tristeza de su mamá. ¿Quieres que haya gozo en su vida? Yo creo que todos deseamos eso, que nuestros hijos crezcan adorando a Dios, alabando al Señor, gozándose en la presencia de Dios. Eso va a ser el gozo más feliz que tú y yo vamos a tener. Va a ser algo tan grande que vas a decir, qué padre ver a mis hijos donde quiero que estén. Todos nos equivocamos, todos tenemos errores, pero que nuestros hijos aprendan de nosotros el que hicimos con nuestros errores y qué hicimos con nuestros logros. Finalmente eso se va a quedar tan grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Finalmente cada uno va a recordar cosas que tus papás hicieron, buenas y malas, pero siempre va a haber un gozo, el porque estuvieron siempre cerca de ti. El hijo finalmente va a recordar en su sabiduría que tú fuiste alguien que ahí estuviste enseñándole, guiándole, mostrándole, dándole sabiduría de Dios, dándole ejemplo de Dios en Dios. Así nadie te va a reprochar, ni siquiera tus hijos te van a reprochar, porque van a saber que lo que hiciste fue para enseñarles a ellos. Hay situaciones que todos tenemos, hay problemas que todos hemos tenido, y es tiempo a lo mejor de entender solo una cosa, que Dios siempre está allí para decirme, vamos a volver a empezar. Amén. ¿Qué te parece si le decimos, sí Señor, quiero volver a empezar? Quita de mi mente, dile, voltea para acá, quita de mi mente, dile, todo mi pasado. Sé que me equivoqué, sé que la regué, pero aquí estoy, Señor. Quiero empezar de nuevo contigo, Señor. Yo sé que tú me extiendes la mano. Cierra tus ojos, dile, yo sé que tú me extiendes la mano para caminar contigo y solamente contigo. Dile hoy, Señor Jesús, yo quiero alabarte, quiero gozarme en tu presencia, quiero adorarte, Señor. Quiero que tu vida, Señor, sea manifestada en mi vida, Padre, y no nada más en mí, Señor. Sé que tú dices en tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, tú concederás las peticiones de mi corazón. Señor, quiero deleitarme, Padre, en tu presencia. Quiero tener ese corazón de saber que tú te regocijas cuando ves que hay cosas en mi vida que para mí son gozo también. Tú te regocijas en mi vida, Señor, cuando tú ves que en mi vida hay gozo, Señor. Hoy me quiero deleitar, Señor. De hoy en adelante, deleitarme en ti, Señor. Confiar y
y esperar. Yo voy a pedir que en familia te tomes de la mano, si están en familia, ahí cerca de ellos, y dile: Señor, gracias porque tú me has permitido hoy entender que hay cosas que me he equivocado, Señor, pero tú no eres alguien que me esté acusando de mis errores. Tú eres quien toma mi mano, toma nuestras manos como matrimonio, como familia, como hogar, para hacer las cosas ahora contigo, Señor, y no volvernos a equivocar.